solo para adultos. Basado en hechos reales, los nombres, lugares y ciudades han sido modificados para la protección de sus protagonistas. Se recomienda discreción. Bienvenidos a Repensando el Derecho. Una nueva historia, un nuevo encuentro, como siempre, desbordado de emoción en cada capítulo y en cada historia, detrás de la historia. Un nuevo episodio para repensar, para plantearnos y que estas emociones que surgen en todo conflicto jurídico nos atraviesen. Es importante que el justiciable se anime a compartir estas historias. Hoy nos acompaña Luciana Pereira. Ella va a compartir qué es lo que le pasó dentro del marco del derecho con todos nosotros y con todos ustedes. Bienvenida, Luciana, a Repensando el Derecho. Hola a todos. Bueno, la verdad que recuerdo como si fuera ayer, cuando mi mamá murió. Sofía, mi madre, era una persona hermosa, una empresaria muy exitosa. Nos daba todo a mi hermano Lucas y a mí. La verdad que teníamos una vida muy, muy linda con ella. No nos imaginamos, al principio pensamos que su muerte había sido una muerte natural, hasta que bueno, la autopsia reveló de que a mi mamá la envenenaron. Luciana, vamos a ese episodio, ese día o esa noche en donde pasó lo más trágico en tu vida. ¿Cómo fue ese momento? Y nosotros estábamos a lo más bien, estábamos cenando, vivíamos con mi hermano en casa y ella, y de repente se empezó a sentir mal, no entendíamos qué le pasaba. Bueno, llamamos a emergencias, urgente, la llevamos a que la asistan y bueno, cuando llegamos al hospital la dieron por fallecida. Nosotros nos quedamos, la verdad que pensamos que ella había tenido algún problema de salud, que venía arrastrando desde hace tiempo. No nos imaginamos de que la estaban envenenando. ¿Y ustedes cómo llegaron a ese momento de decir, uy, hay algo más? ¿Decidieron hacerle la autopsia? Sí, la autopsia se la hicieron. Se la hicieron, la policía se la hizo, empezó a investigar. ¿Porque ustedes se lo solicitaron? Obviamente que sí, nos pareció raro. Primero dijimos, bueno, pero algo natural así de repente, que alguien se sienta mal y como fue, no, fue muy raro, la verdad. Entonces sí, solicitamos de que investiguen. Lo gracioso y triste, y que da bronca, la verdad, es de que los principales sospechosos del caso fuimos mi hermano y yo. ¿Y qué se siente en ese momento cuando te dicen, vos sos sospechosa de haber asesinado a tu mamá? A ver, primero, nuestro mundo se vino abajo, la verdad, porque no solamente nos quedamos sin ella, sino que también eso, de que te digan, sos el sospechoso de haber matado a tu mamá, por Dios. A ver, nosotros teníamos algunas cuestiones, como en toda familia, ¿no? Sí. Mi hermano Lucas tuvo unos problemas de plata y había estado presionando a mamá para que le diera plata. Y bueno, y yo siempre involucrada con la empresa familiar y todo, quería dirigir la empresa y bueno, discutíamos mucho con ella acerca de que si estaba lista o no estaba lista. Yo consideraba que sí, ella consideraba quizás que no, pero bueno, eran cosas, no era algo como para matarla. Y en principio, con la investigación, surgió otro nombre, había otros sospechosos. ¿Vos tenías sospechas de alguien? La verdad es que yo lo único que podía decir era de que mi hermano y yo no habíamos ido. Pero bueno, ¿quién había sido? También eso fue como un proceso muy, muy doloroso y muy Largo. muy impactante de pensar quién le hizo esto, porque se supone que si alguien la envenenó, ver
era de nuestro círculo íntimo. ¿Y ustedes estuvieron detenidos con tu hermano? No nos detuvieron, sí nos estuvieron haciendo una investigación exhaustiva y bueno, para nosotros la pasamos muy, muy mal. Y Muchas preguntas, Sí. sí, eso sí nos interrogaron muchas veces y bueno, Y en ese, muy feo. y en ese momento donde ustedes estaban ahí siendo investigados, tenían por un lado el fallecimiento de la mamá de ustedes, que pesaba y que era triste, y por otro lado estaban siendo investigados. ¿Te sentiste acompañada por la justicia? ¿Te sentiste contenida? ¿Qué sentiste respecto a la justicia, básicamente? La verdad que en ese momento lo que sentí era bronca, muchísima bronca, muchísima impotencia, de tener que, en vez de procesar el dolor de la muerte de mi mamá, tener que estar dando explicaciones, tratando de demostrar, por Dios, que nosotros no la matamos, porque yo estaba segura que mi hermano tampoco había sido. Y había pruebas, la policía nos decía que tenía pruebas, nos obligaban a querer confesar algo que no hicimos. Y bueno, y había algo que siempre era raro, siempre. Había cosas que no cerraban. Pero bueno, así se empezó a desarrollar el juicio y por suerte ahí hubo un testigo de que... En el juicio, sí, ustedes se enteraron quién fue. Sí, en el juicio nos enteramos quién fue. Es decir, estuvieron en un proceso largo transitando esta investigación, sí, y ustedes estando ahí en el banquillo de los acusados. Sí. Un poco sí. para prolijar y antes que nos cuente de quién Sí. fue, el proceso tiene una investigación que se llama una instrucción penal preparatoria, donde hay un fiscal que investiga, hace los interrogatorios, investiga y acusa, ¿sí? Y eso lo eleva a un juez cuando él dice que ustedes son los culpables y a partir de ahí se inicia un juicio. ¿Vos tenías sospecha de alguien? ¿Pensabas, no sé, en algún familiar? ¿Con tu hermano habían sacado la cuenta de quién podría ser quien había puesto esta sustancia en lo que tu mamá consumía? La verdad es que no. La verdad es que no, sospechamos que podría haber sido alguien de la empresa, pero más que no teníamos a nadie. Aparte en ese momento, imagínense que no tenía cabeza, era como mucho. Era muchísimo, era muy agobiante. De hecho, en el juicio eso se reflejó. Fue muy intenso, fue muy emotivo. La verdad que fue muy, muy duro y muy difícil esa instancia. Y otra cosa importante también, acá vos nos relatás que junto a tu hermano transitaron toda esta investigación, todo el proceso, fuera, sin estar detenidos, ¿sí? Sí. Porque ustedes pudieron dar las garantías suficientes de acuerdo a lo que establece el Código Procesal de que no iban a fugarse, que no iban a entorpecer la causa. Entonces, esos fueron los motivos. En estas ocasiones, el fiscal y el juez son los que otorgan estas medidas y permiten de que, como ustedes en este caso, que pudieran transitar este proceso fuera, ¿sí? Sin estar detenidos. Con mi hermano nos volvimos locos tratando de pensar, de ver quién le pudo haber hecho eso. Claro. Bien, llega el momento del juicio. ¿Y cómo es el momento en que ustedes escuchan el nombre? O a ver si me puedes describir cómo fue con las sensaciones, ¿no? Cuando escuchás realmente y todo cierra. Sinceramente se te cae el mundo abajo. Porque yo creo que no había ninguna excusa de parte de nadie como para hacerle eso. Mi mamá era una persona muy buena. Más allá de ser mi madre, ella era generosa con todos en la empresa. O sea, no le encontrábamos el motivo. Así que cuando nos enteramos de quién fue, la verdad que fue horrible, horrible. En pleno Una juicio traición. fue, que lo nombran. Sí, fue en pleno juicio. Cuando se presenta un testigo que la verdad agradezco al cielo, no sé, apareció, no sé si gracias a mi madre o el destino, ¿no? O quizás la justicia que se tenía que hacer, ¿no es cierto? Primero justicia divina que puso ese testigo ahí para que pueda decir quién fue. Y bueno, ahí fue cuando nos contó lo que había pasado y entendimos muchas cosas. Claro, ahí empieza a encajar todas las piezas del rompecabezas. Sí, ahí empezó a encajar todo. Y mientras tanto, mientras ustedes estaban en el juicio, que habrá durado supongo 2 o 3 días, ¿cuáles eran tus sensaciones?
Y tristeza. ¿Tenías miedo? Tenía miedo, pero estaba aterrada. Estaba como dentro de una pesadilla. Esa era mi sensación, de querer despertar. No, no sé, no lo podía creer, no lo entendía. Necesitaba, la verdad, que terminara. Que Claro, terminara. la sensación y de injusticia, ¿no? Horrible, sí, fue horrible. La verdad que sí. Bueno, y contanos, ¿quién queda acusado finalmente? Y bueno, quien estuvo detrás de ese hecho espantoso que nos arruinó la vida fue su abogado, nuestro abogado, el abogado de la familia, la persona en la que nosotros confiábamos, porque imagínense que en la empresa era una persona habitual a la que nosotros recurríamos, a él venía a comer a casa. Fue como que nos clavaron un puñal por la espalda, la verdad es que fue eso. Fue horrible, horrible, y ahí entendí porque este testigo dijo de que la manipulaba bueno, obviamente para ser beneficiario de su testamento. Y ahí entendimos por qué a veces discutíamos y quizás también de dónde pudieron salir algunas de esas pruebas, que no entendíamos de dónde salieron cuando nos acusaron. Claro. Había una coartada y fue Sí, totalmente. armando. Sí, Y aparte, totalmente. el acceso que este hombre de confianza, porque era apoderado de la empresa, tenía firma, manejaba muchas cuentas de tu mamá con respecto a la Sí, empresa. sí. Y finalmente, bueno, surge a la luz por algo que no pagó, que es el testigo que Sí. declara, ¿no? Sí, la verdad que sí. Si tuvieras enfrente al doctor, bueno, que hoy en día está detenido, ya le han sacado su matrícula, pero si lo tuvieras al frente, después de todo lo que pasaste, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Le diría tantas cosas. Primero, que nos arruinó la vida, que nos sacó nos privó de disfrutar a mi mamá. Y segundo, que nada, que no vale la pena, que no logró nada con lo que hizo. Él ahora está preso, mi mamá está muerta. La empresa no existe más tampoco. Nada, la verdad que destruyó todo. Que es una persona horrible y que ojalá que se pudra en la cárcel. Que se pudra en la cárcel, que no salga nunca más. Eso es lo que yo pienso. Bueno, finalmente, después de una larga angustia de transitar y de procesar el fallecimiento de tu mamá y de transitar en el juicio, finalmente la verdad salió a la luz, Sí, ¿no? por suerte, gracias a la justicia, que a veces es lenta, pero llega. Así que nada, yo estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida a la justicia que se pudo lograr. Confiaste entonces, confías en la justicia hoy en día. Y hoy en día sí, recuperé mi confianza. Después de que lo condenaron, ahí empecé a darme cuenta que sí, que bueno, que es un proceso en el que hay que tener paciencia a veces, bueno, incertidumbre, todo es parte del proceso, pero sí confío. Bien. Hoy en día sí. Ella es Luciana Pereira y compartió con Repensando el Derecho, con nosotros y con ustedes compartió una parte de su vida, una parte muy importante que marcó su vida para siempre. Luciana, te agradecemos enormemente por haber Muchísimas gracias. compartido la historia con nosotros. Finalmente, la justicia prevalece. Ese es el mensaje que debe llegar a ustedes y a nosotros. Gracias por acompañarnos una vez más.